¿Qué sucede cuando los libros cobran vida propia en el lugar donde un niño se esfumó hace casi 3 décadas? La pregunta se cierne en el aire polvoriento de la biblioteca municipal, un lugar que hasta hace poco era sinónimo de paz y conocimiento. En 1990, la silenciosa quietud de estos pasillos cargados de historias se rompió de manera abrupta y desgarradora con la desaparición de un niño llamado Mateo, cuya ausencia dejó una herida que el tiempo, lejos de sanar, pareció encapsular entre las tapas de incontables volúmenes. 27 años después, justo cuando la memoria del suceso comenzaba a desvanecerse en las brumas del olvido colectivo, las cámaras de seguridad, testigos silenciosos de innumerables tardes de estudio y juegos infantiles, capturaron un fenómeno escalofriante, un evento que desafía toda explicación racional. Estantes enteros de libros, cargados de sabiduría y fantasía, caen al suelo con una fuerza inexplicable, sin intervención humana aparente. El aire, antes impregnado del suave murmullo de las páginas al pasar, se llena ahora del sonido seco y contundente del papel al golpear la madera, y el polvo, ese guardián del tiempo en los recovecos de la biblioteca, se levanta en partículas danzantes como fantasmas de historias olvidadas. Este inquietante suceso nos sumerge de inmediato en un misterio que trasciende lo ordinario, un enigma donde los ecos del pasado, especialmente los del pequeño Mateo, parecen resonar con fuerza renovada entre pasillos cargados de historias olvidadas y secretos polvorientos. La biblioteca, ese santuario del saber, se ha transformado en el epicentro de un fenómeno que perturba la tranquilidad de la comunidad y pone a prueba la cordura de quienes se atreven a investigar. No se trata de un simple accidente, ni de un acto vandálico común. Las imágenes son claras, no hay manos que empujen, ni temblores que sacudan los cimientos. Los libros se desprenden de sus estantes como si fueran impulsados por una fuerza invisible, una energía latente que se manifiesta de manera tan dramática como inexplicable. La escena evoca imágenes de películas de terror, pero la realidad, en este caso, supera con creces la ficción, pues se desarrolla en un escenario cargado de un dolor real y una ausencia palpable. La pregunta que surge de manera inmediata y que alimenta la curiosidad de propios y extraños es la naturaleza de esta manifestación. ¿Son estos sucesos un llamado de auxilio, una advertencia velada desde las profundidades del tiempo, o quizás la manifestación inexplicable de un alma atrapada entre las páginas de la historia, buscando una forma de comunicarse, de ser escuchada? La desaparición de Mateo en 1990 no fue un caso resuelto. Se convirtió en una herida abierta en el corazón de la comunidad, un recordatorio perpetuo de las preguntas sin respuesta. Ahora, casi 30 años después, este fenómeno paranormal, si es que podemos llamarlo así, parece reabrir esa herida, pero de una manera completamente nueva y perturbadora. Los libros, que antes ofrecían consuelo y escape, se han convertido en actores de un drama silencioso y aterrador. Las historias que guardan en su interior, desde cuentos infantiles hasta tratados de historia, parecen fusionarse con la propia historia de la biblioteca, creando un tapiz de misterio que nos invita a desentrañar sus capas. Prepárense, porque en este viaje exploraremos las profundidades de este enigma que desafía la lógica y los deja preguntándose si las paredes de la biblioteca guardan más de lo que jamás imaginaron. No se trata solo de la desaparición de un niño, ni de libros cayendo de estantes. Se trata de la intersección entre la memoria colectiva, el poder de las historias y la posibilidad de que los objetos inanimados, imbuidos de la energía de eventos pasados, puedan manifestar una voluntad propia. Analizaremos los detalles de los eventos,
Buscaremos patrones, exploraremos las posibles explicaciones, desde las más científicas hasta las más esotéricas, y reflexionaremos sobre el impacto que este tipo de sucesos tiene en nuestra percepción de la realidad. La biblioteca, ese espacio familiar y acogedor, se revela ahora como un lugar de misterio insondable, un portal a un pasado que se niega a permanecer enterrado y un escenario donde las líneas entre lo real y lo inexplicable se desdibujan de manera inquietante. La historia de Mateo y los libros que caen es una invitación a explorar los límites de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Profundicemos en el contexto histórico y la atmósfera que rodearon la desaparición de Mateo y cómo estos elementos pueden haber impregnado la propia estructura de la biblioteca, convirtiéndola en un receptáculo de memorias latentes. En la década de 1990, las bibliotecas aún eran bastiones silenciosos de conocimiento físico, antes de la ubicuidad de lo digital. La desaparición de un niño en un lugar tan público y, paradójicamente, seguro, generó una onda de conmoción que resonó mucho más allá de los muros de la biblioteca. Este evento no fue solo una noticia. Se convirtió en un trauma colectivo para la pequeña comunidad, un recordatorio de la fragilidad de la inocencia y la impredictibilidad del mal. La investigación subsiguiente, aunque exhaustiva en su momento, arrojó más sombras que luces, dejando a los padres de Mateo y a los habitantes de la ciudad con un vacío persistente y una serie de preguntas sin respuesta que con el tiempo se volvieron parte del folclore local. Es fundamental comprender que, en aquel entonces, la percepción de los espacios públicos, especialmente aquellos dedicados a la cultura y la educación como las bibliotecas, estaba intrínsecamente ligada a la idea de protección y orden. La biblioteca de Mateo no era simplemente un edificio, era un ecosistema social, un lugar donde los niños exploraban el mundo a través de los libros, donde los estudiantes buscaban conocimiento y donde los adultos encontraban refugio. La idea de que algo tan terrible pudiera ocurrir allí, en medio de estantes repletos de cuentos de hadas y aventuras, creó una disonancia cognitiva que aún perdura. Por consiguiente, la propia biblioteca, al ser el escenario de este suceso traumático, pudo haber absorbido la angustia, el miedo y la desesperación de esos días. Imaginen la energía emocional que se concentró en esos pasillos. La preocupación de los bibliotecarios, el pánico de los padres, la confusión de los otros niños presentes. Además, las bibliotecas son, por naturaleza, depositarias de innumerables historias. Cada libro contiene un universo, una narrativa tejida con palabras e ideas. En este sentido, la biblioteca donde desapareció Mateo no solo guardaba las historias de otros, sino que también se convirtió en el escenario de su propia historia, una historia inconclusa y trágica. La acumulación de estos relatos, tanto los impresos como los vividos, podría haber creado una especie de campo de memoria dentro del edificio. Las teorías sobre la psicometría, la supuesta capacidad de percibir la historia de un objeto o lugar a través del tacto o la proximidad, aunque controvertidas, sugieren que los lugares cargados de eventos emocionales intensos pueden retener una especie de huella energética. En el caso de esta biblioteca, la desaparición de Mateo, un evento de profunda carga emocional, se entrelazó con las miles de historias que sus muros albergaban, creando un caldo de cultivo para fenómenos inusuales. Consideremos cómo la arquitectura y el diseño de la biblioteca en sí misma podrían haber contribuido a esta atmósfera. Los altos estantes de madera, las salas de lectura a menudo silenciosas y laberínticas, y la sensación de estar rodeado por un mar de conocimiento, pueden crear un ambiente que, en circunstancias normales, es reconfortante. Sin embargo, tras un evento traumático,
Estas mismas características podrían transformarse en elementos opresivos, propicios para la manifestación de lo inexplicable. La falta de luz natural en ciertas áreas, los recovecos poco transitados, los rincones olvidados, todos estos espacios podrían haber sido testigos silenciosos de la angustia de Mateo y, por ende, haber quedado impregnados de esa energía. Por lo tanto, el contexto de finales del siglo XX, una era donde la conexión humana se basaba más en la interacción física y los espacios tangibles, añade una capa de particularidad a la forma en que este evento y sus posibles secuelas podrían haber afectado a la comunidad y al propio edificio. La biblioteca, en este sentido, no es solo un edificio, sino un personaje más en la historia. Un receptáculo que, con el tiempo, ha comenzado a manifestar los ecos de su pasado más doloroso. La naturaleza de los libros y su relación con la memoria colectiva y la energía psíquica es un terreno fascinante que merece un análisis detallado, desvinculado de los eventos específicos de la biblioteca para enfocarnos en la teoría subyacente. Los libros no son meros objetos inertes, son contenedores de ideas, emociones y experiencias humanas. Cada página escrita ha sido tocada, pensada y sentida por alguien. Al acumularse en una biblioteca, estos volúmenes crean un campo de resonancia, una especie de archivo psíquico donde las impresiones dejadas por los lectores y autores pueden persistir. Pensemos en los libros de texto antiguos, llenos de anotaciones marginales, subrayados y hasta dibujos infantiles dejados por generaciones de estudiantes. Estos vestigios no son solo marcas físicas, son huellas de pensamiento, de curiosidad, de frustración, de descubrimiento. Ahora, si multiplicamos esa energía por miles de libros en un espacio que ha sido testigo de un evento de profunda carga emocional como la desaparición de Mateo, podemos empezar a vislumbrar cómo ese entorno podría volverse susceptible a manifestaciones inusuales. Además, la propia narrativa de los libros puede actuar como un catalizador. Las historias de fantasmas, de misterios sin resolver, de almas perdidas, que abundan en las colecciones de cualquier biblioteca, podrían, en un entorno cargado de la energía psíquica adecuada, encontrar una forma de resonar con la realidad física. No se trata de que los libros cobren vida en el sentido literal de la animación de personajes de ficción, sino más bien de que la energía psíquica acumulada en el lugar, amplificada por las narrativas contenidas en los volúmenes, pueda interactuar con el entorno físico de maneras inesperadas. Considere el concepto de memoria del lugar, una idea que sugiere que los edificios y los espacios pueden retener ecos de eventos pasados. En una biblioteca, este fenómeno se vería potenciado por la naturaleza misma de los objetos que la componen. Los libros, que son, en esencia, portales a otras realidades y experiencias. Así pues, el acto de que los libros caigan de los estantes podría interpretarse no como un evento aleatorio, sino como una manifestación física de esta energía psíquica acumulada. Es como si la presión acumulada de las historias y las emociones reprimidas encontrara una vía de escape. Pensemos en la analogía de un diapasón. Si se golpea un diapasón, vibra a una frecuencia específica. Si otro diapasón cercano, sintonizado a la misma frecuencia, está presente, comenzará a vibrar por simpatía, sin haber sido tocado directamente. De manera similar, la biblioteca, impregnada de la energía del trauma de Mateo y de las innumerables historias que alberga, podría estar vibrando a una frecuencia que interactúa con su entorno físico, provocando la caída de los libros. Por otro lado, es crucial examinar la posibilidad de que la propia naturaleza de la información contenida en los libros pueda influir en estos fenómenos. Las bibliotecas albergan tanto conocimiento como ficción. Las historias de terror, de lo paranormal,
de lo inexplicable, al ser leídas y releídas, al ser compartidas y discutidas, generan una energía psíquica propia. Cuando estas narrativas se encuentran en un lugar ya cargado de una memoria emocional potente, la interacción entre ambas podría ser significativa. Imagine una biblioteca donde abundan los tomos sobre poltergeists y fenómenos psíquicos. La presencia de estos libros, sumada a la tragedia de Mateo, podría crear un ambiente propicio para que la realidad de esas historias, en cierto sentido, comience a manifestarse. Ahora, considere cómo esta perspectiva se aplica a su propia experiencia. ¿Ha sentido alguna vez una atmósfera particular en un lugar antiguo o en una casa donde ocurrieron eventos significativos? Esa sensación, esa energía que a veces es difícil de describir, podría ser una manifestación de lo que estamos discutiendo. La acumulación de memorias psíquicas en un espacio físico, amplificadas por los objetos que lo habitan y los eventos que lo han marcado. En el caso de la biblioteca, los libros actúan como amplificadores y receptores de esta energía, transformando un espacio de conocimiento en un escenario de lo inexplicable. La clave reside en entender que los libros, en este contexto, no son solo portadores de información, sino también de la energía psíquica que impregna su existencia y la de sus lectores. El impacto social y psicológico de la desaparición de Mateo y los subsiguientes eventos en la biblioteca trasciende la mera curiosidad morbosa. Toca fibras profundas de la psique colectiva y la forma en que las comunidades procesan el trauma y la pérdida. La biblioteca, al ser un espacio público, se convierte en un espejo de las ansiedades de la sociedad. La ausencia de un niño en un lugar que se supone seguro genera una sensación de vulnerabilidad generalizada. Los padres, al enviar a sus hijos a la escuela o a actividades extracurriculares, confían implícitamente en la seguridad de esos entornos. Cuando esa confianza se quiebra, como ocurrió con la desaparición de Mateo, se produce una grieta en el tejido social. La comunidad entera se siente expuesta y la pregunta ¿podría haberle pasado a mi hijo?, se vuelve una sombra persistente. De manera adicional, la forma en que la noticia y la investigación se manejaron en 1990, probablemente con los medios de comunicación de la época, contribuyó a cimentar el misterio y el miedo. La falta de resolución, la ausencia de un culpable claro, permitió que la imaginación popular llenara los vacíos con especulaciones, algunas basadas en hechos, otras en rumores y leyendas urbanas. La biblioteca, al ser el epicentro de este suceso, se cargó de un aura de misterio, y para algunos, de un temor latente. Los niños, con su imaginación vívida, podrían haber desarrollado historias y miedos particulares asociados a ese lugar, relatos que se transmitían de boca en boca, tejiendo una red de supersticiones y precauciones. Por consiguiente, los fenómenos recientes, con los libros cayendo de los estantes, actúan como un catalizador que reaviva estas ansiedades latentes. No se trata solo de un evento paranormal aislado, es la manifestación física de un trauma colectivo que nunca se resolvió por completo. Las cámaras de seguridad, al documentar estos eventos, ofrecen una prueba tangible de que algo extraordinario está ocurriendo, validando los miedos y las especulaciones que habían permanecido latentes durante casi 3 décadas. Esto obliga a la comunidad a confrontar nuevamente el dolor y la incertidumbre asociados a la desaparición de Mateo. La biblioteca, antes un refugio de tranquilidad, se convierte en un recordatorio inquietante de que el pasado, a veces, se niega a permanecer enterrado. Además, la reacción de las autoridades y los expertos ante estos sucesos es crucial. Si se descartan como simples accidentes o manipulaciones,
se corre el riesgo de invalidar la experiencia de quienes presencian o creen en la naturaleza inusual de los eventos, y de ignorar la posibilidad de que haya algo más profundo en juego. Por el contrario, si se aborda con una mente abierta, considerando las implicaciones psicológicas y sociales, se puede facilitar un proceso de sanación comunitaria. La forma en que la biblioteca y sus responsables manejan la situación, ya sea implementando medidas de seguridad adicionales, permitiendo investigaciones o incluso cerrando temporalmente el espacio, enviará un mensaje poderoso a la comunidad sobre cómo se valora su bienestar emocional y su necesidad de respuestas. Ahora, consideren cómo esta dinámica se aplica a su propia vida. ¿Cómo reaccionamos como sociedad ante eventos inexplicables que tocan nuestras vulnerabilidades más profundas? Tendemos a buscar explicaciones racionales para evitar confrontar el miedo, o estamos dispuestos a explorar lo desconocido. La forma en que la información se difunde y se interpreta en la era digital exacerba aún más la complejidad de estos fenómenos. Lo que antes se limitaba a rumores locales, ahora puede volverse viral en cuestión de horas. Los videos de los libros cayendo, compartidos en redes sociales, atraen la atención de personas de todo el mundo, cada una con sus propias teorías y creencias. Esto puede generar un circo mediático alrededor de la biblioteca, aumentando la presión sobre las autoridades y potencialmente distorsionando la narrativa original del suceso. La línea entre la investigación seria y el entretenimiento sensacionalista se vuelve peligrosamente delgada. Las especulaciones sobre si Mateo está intentando comunicarse a través de los libros se mezclan con teorías sobre energías residuales, portales interdimensionales y entidades sobrenaturales. Por otra parte, esta atención globalizada también puede ser una herramienta para la búsqueda de respuestas. Expertos en diversas disciplinas, desde parapsicología hasta física cuántica, pueden sentirse atraídos por el caso, aportando nuevas perspectivas y metodologías de investigación. La amplia difusión de la información permite que personas con experiencias similares o conocimientos especializados se manifiesten, ofreciendo posibles explicaciones o comparaciones con otros casos. La biblioteca, a través de la viralización de estos eventos, se convierte en un foco de interés internacional, lo que podría, paradójicamente, ser la clave para desentrañar el misterio que la rodea. La comunidad, al ver que su problema trasciende fronteras, podría sentirse más respaldada en su búsqueda de comprensión y cierre. Sin embargo, esta atención mediática también puede generar una presión indebida sobre los padres de Mateo, si aún residen en la zona, o sobre los familiares de otros involucrados en el caso original. La reaparición de este misterio en el ojo público puede ser reviviscitante y dolorosa, abriendo viejas heridas que nunca sanaron por completo. Es fundamental que la difusión de la información se realice con sensibilidad y respeto hacia las personas afectadas, priorizando su bienestar emocional sobre el sensacionalismo. La búsqueda de respuestas no debe convertirse en una explotación de su tragedia. Ahora, piensen en cómo la información que consumimos en línea influye en nuestra percepción de la realidad y en cómo los fenómenos inexplicables son presentados al público. ¿Somos críticos con las fuentes o tendemos a aceptar la primera explicación que encontramos? Además, la propia naturaleza de la información contenida en los libros dentro de la biblioteca adquiere una nueva relevancia. Si bien en la parte anterior exploramos cómo las narrativas pueden interactuar con la energía psíquica, aquí debemos considerar la posibilidad de que información específica dentro de esos volúmenes pueda ser la clave. ¿Podría haber un libro en particular que Mateo estuviera leyendo antes de desaparecer?
Existen textos en la biblioteca que aborden temas relacionados con desapariciones, viajes en el tiempo o manifestaciones paranormales que de alguna manera se estén activando. La hipótesis de que los libros no solo son receptores de energía, sino también portadores de información crucial, abre una nueva línea de investigación. Se trata de ir más allá de la creencia en la energía residual y adentrarse en la posibilidad de una comunicación intencionada, mediada por el conocimiento encapsulado en las páginas. Por otro lado, si bien es tentador buscar una explicación lineal y directa, es crucial reconocer la complejidad inherente a estos fenómenos. La idea de que un libro específico pueda contener la respuesta es atractiva, pero la realidad podría ser mucho más sutil. Tal vez no sea un solo libro, sino la yuxtaposición de varios textos, o la información contenida en la dedicatoria de un libro, o incluso el patrón de los títulos en un estante particular, lo que desencadena los eventos. La biblioteca se convierte así en un vasto código, un rompecabezas cuyas piezas están dispersas entre miles de volúmenes. La tarea de descifrar este código requiere no solo una investigación exhaustiva de los libros, sino también una comprensión profunda del contexto en el que desapareció Mateo. ¿Qué significaban ciertos libros para él? ¿Qué temas le interesaban? La respuesta, si existe, podría estar oculta a plena vista entre las páginas de historias que él mismo pudo haber explorado. Ahora, reflexionen sobre cómo la información que consideramos trivial puede, en el contexto adecuado, revelar verdades profundas. ¿Han experimentado alguna vez cómo un detalle aparentemente insignificante se convierte en la clave para entender una situación compleja? En contraste con la búsqueda de una respuesta única y definitiva, debemos considerar la posibilidad de que los eventos en la biblioteca no tengan una única causa, sino que sean el resultado de una confluencia de factores. La energía psíquica, acumulada por el trauma de Mateo, la resonancia de las narrativas contenidas en los libros, la propia arquitectura del edificio y quizás la influencia de elementos externos aún no identificados, podrían estar interactuando de maneras que trascienden nuestra comprensión actual. La caída de los libros podría ser una expresión multifacética de esta complejidad, un fenómeno que se resiste a ser encapsulado en una sola explicación. Por lo tanto, la investigación no debería centrarse únicamente en encontrar el libro o la causa, sino en comprender la intrincada red de influencias que dan forma a estos eventos. Es un llamado a la humildad intelectual, a reconocer los límites de nuestro conocimiento y a estar abiertos a explicaciones que desafían nuestras concepciones convencionales de la realidad. La naturaleza de la información contenida en los libros dentro de la biblioteca adquiere una nueva relevancia, y no solo en términos de narrativas de fantasmas o misterios. Pensemos en la posibilidad de que la información científica o histórica contenida en ciertos volúmenes pueda estar interactuando de formas inesperadas. Por ejemplo, si existiera un libro de física teórica que describiera fenómenos de entrelazamiento cuántico o de alteración del espacio-tiempo, y este libro estuviera ubicado cerca del área donde Mateo desapareció, podría la energía residual del evento haber activado o resonado con los conceptos descritos en sus páginas. Es decir, no se trata solo de historias de ficción que influyen en la psique, sino de principios científicos abstractos que, en un entorno cargado de energía, podrían manifestarse de manera tangible, aunque sea de forma limitada y anómala. Ahora, considere cómo esta perspectiva se aplica cuando usted lee sobre conceptos científicos complejos. ¿Ha sentido alguna vez que la pura comprensión de una idea podría, de alguna manera, alterar su percepción de la realidad? Además, la disposición física de los libros en los estantes podría ser un factor que hasta ahora hemos pasado por alto.
Más allá de la simple categorización por género o autor, podría haber un patrón específico en la forma en que los libros se organizaron en torno al momento de la desaparición de Mateo, quizás un cierto número de libros en un estante o una secuencia particular de títulos podría haber formado una especie de circuito energético. Imaginen un diagrama de circuitos complejos. Cada libro podría ser un componente, y la desaparición de Mateo, el evento disparador que activó ese circuito, provocando la caída de los volúmenes. Esto va más allá de la mera presencia de información. Se trata de la estructura y la convergencia de múltiples elementos informativos y físicos. Por consiguiente, la investigación de los libros no debería limitarse a su contenido intrínseco, sino también a su disposición espacial y a las posibles conexiones que pudieran haber existido. Otro aspecto a considerar es la influencia de los lectores y sus emociones en la interacción con los libros y el entorno. Si Mateo era un lector ávido, y si sus emociones, tal vez miedo, curiosidad o incluso frustración, se proyectaron intensamente sobre los libros que estaba leyendo, esto podría haber imbuido a esos volúmenes con una carga psíquica particular. Piense en cómo un objeto que ha sido tocado y amado por alguien durante mucho tiempo parece retener una parte de esa persona. En este caso, si Mateo pasó tiempo considerable interactuando con ciertos libros en esa área específica de la biblioteca y luego desapareció, esos libros podrían haberse convertido en anclas de su energía psíquica. El hecho de que los estantes enteros caigan sugiere que el efecto no se limita a un solo libro, sino que se extiende a un conjunto, lo que podría indicar que la energía se propagó a través de los volúmenes adyacentes. Sin embargo, es fundamental no caer en la simplificación excesiva. La activación de principios científicos o la resonancia de la energía psíquica a través de libros no implica que los libros se conviertan en herramientas mágicas o en portales directos a otras dimensiones. Más bien, sugiere que, en condiciones extremas y bajo la influencia de eventos de alta carga emocional, la información y la energía que albergan los objetos pueden interactuar con la realidad física de maneras que aún no comprendemos completamente. Es un recordatorio de que la ciencia, la historia y la ficción, cuando se entrelazan en un espacio cargado de memoria, pueden dar lugar a fenómenos que desafían nuestras expectativas. Ahora, considere cómo la información que usted procesa a diario, ya sea en libros, en línea o en conversaciones, podría estar influyendo en su propio entorno de formas sutiles pero significativas. Más allá de la mera presencia de información científica o histórica, es imperativo considerar la influencia de las dedicatorias y notas marginales de los libros como posibles focos de energía psíquica. Un libro que contiene una nota personal, una inscripción de afecto o incluso una anotación críptica dejada por un lector anterior podría actuar como un conducto para la transmisión de intenciones o emociones. Pensemos en un libro de cuentos infantiles, quizás uno que Mateo solía leer, y que tenga una dedicatoria de sus padres, para nuestro pequeño explorador, con todo nuestro amor. Esta frase, cargada de afecto parental, podría haber imbuido al libro con una energía emocional particular, una especie de ancla psíquica que, en conjunción con el trauma de su desaparición, contribuye a la manifestación de fenómenos anómalos. De igual modo, las notas marginales, esas breves intervenciones de los lectores que van desde un simple signo de exclamación hasta un comentario reflexivo, podrían ser puntos de fijación de pensamientos y sentimientos. Ahora considere cómo una simple nota en un objeto personal puede evocar recuerdos vívidos. En el contexto de la biblioteca, estas notas podrían estar amplificando la resonancia psíquica de manera formidable. Asimismo,
La frecuencia de lectura de ciertos volúmenes podría ser un factor determinante. Un libro que ha sido abierto, leído y manipulado repetidamente por Mateo o por personas que experimentaron emociones intensas en la biblioteca, acumularía una mayor densidad de energía psíquica. No se trata solo de la información contenida en las palabras, sino de la interacción física y emocional con el objeto a lo largo del tiempo. Imaginen un libro de aventuras que Mateo devoraba una y otra vez. Cada vez que pasaba una página, cada vez que se sumergía en la trama, dejaba una huella sutil, una vibración energética. La acumulación de estas interacciones, especialmente en un lugar marcado por un evento traumático, podría explicar por qué estantes enteros, y no solo un libro aislado, se ven afectados. La energía no se concentraría en un único punto, sino que se irradiaría, afectando a los volúmenes circundantes. Por consiguiente, la investigación de los libros más afectados debería considerar no solo su contenido, sino también su historial de uso y la intensidad de la interacción humana con ellos. Un ángulo de análisis adicional reside en la yuxtaposición temática de los libros dentro de un mismo estante. Si los libros caídos presentan una coherencia temática inesperada, más allá de la clasificación habitual de la biblioteca, esto podría sugerir una forma de convergencia psíquica. Por ejemplo, si un estante contenía libros sobre desapariciones inexplicables, crónicas de sucesos extraños y obras de física cuántica, la proximidad de estas temáticas, especialmente en un lugar cargado de la energía de la ausencia de Mateo, podría haber creado una especie de campo de resonancia que se manifestó físicamente. No se trata de una simple coincidencia, sino de una interacción compleja donde las ideas contenidas en los libros, al ser expuestas a una carga emocional particular, podrían haber activado una respuesta anómala en el entorno. Ahora, piense en cómo la simple proximidad de ideas afines en una conversación puede generar nuevas perspectivas. En la biblioteca, esta proximidad podría estar manifestándose a un nivel físico. Finalmente, la edad y el material de los libros también podrían desempeñar un papel. Los libros más antiguos, con sus páginas de papel envejecido y cubiertas de cuero, podrían ser más susceptibles a retener y manifestar energías psíquicas debido a su composición material y a las innumerables manos que los han tocado a lo largo de décadas o incluso siglos. La madera de los estantes, igualmente antigua y cargada de historia, podría actuar como un amplificador adicional de estas energías. La combinación de materiales orgánicos, cargados de historia y expuestos a un evento traumático, podría crear una sinergia única que explique la magnitud de la manifestación. Por consiguiente, la investigación debería considerar no solo el contenido y el uso de los libros, sino también sus propiedades físicas y la antigüedad del mobiliario de la biblioteca. La noción de que los libros puedan actuar como receptores o transmisores de información emocional y cognitiva en un sentido no convencional abre una puerta a la exploración de cómo la información, más allá de su contenido literal, puede impregnar un objeto. Consideremos la idea de la memoria del objeto en el ámbito de la arqueología o la antropología, donde artefactos antiguos se estudian no solo por su función, sino por las huellas de su uso y las culturas que los produjeron. En este contexto, los libros de la biblioteca, especialmente aquellos que han estado en uso prolongado o han sido objeto de intensa interacción humana, podrían haber acumulado una especie de carga informativa que va más allá de las palabras impresas. Piense en un viejo mapa, desgastado por innumerables pliegues y desdoblamientos, cada marca en su superficie contando una historia de viajes y descubrimientos. De manera análoga, los libros de la biblioteca, especialmente aquellos que se encuentran en los estantes afectados,
podrían ser portadores de una historia no escrita, una resonancia de las mentes y emociones que han interactuado con ellos. Ahora, reflexionen cómo un objeto personal, como una fotografía antigua o un juguete de la infancia, puede evocar recuerdos vívidos y emociones profundas. De forma similar, los libros, al ser el foco de la actividad de Mateo y el escenario de su desaparición, podrían haber acumulado una energía psíquica que se manifiesta de manera tangible. Además, la propia estructura física de los libros y su disposición en los estantes podría ser un componente clave. No hablamos solo del contenido temático, sino de la disposición espacial, de la proximidad de ciertos volúmenes que al ser analizados revelan patrones inesperados. Imagínese un estante donde los libros están ordenados no solo por autor o tema, sino por la frecuencia con la que fueron consultados por Mateo o por la intensidad de las emociones asociadas a su lectura. Si existiera un patrón oculto en esta disposición, una suerte de diagrama de interconexiones, esto podría explicar por qué estantes enteros se desprenden y no solo volúmenes aislados. La biblioteca, en este sentido, se transforma en un complejo entramado donde la información y la energía se distribuyen de maneras que trascienden nuestra comprensión lineal. Consideremos cómo la disposición de los objetos en un espacio puede afectar nuestra percepción y experiencia. En este caso, la disposición de los libros podría estar influyendo activamente en la realidad física del entorno. Otro aspecto crucial a considerar es la influencia de las dedicatorias y las notas marginales. Un libro que contiene una inscripción personal, una dedicatoria de un ser querido o una anotación críptica dejada por un lector anterior puede haber imbuido al volumen con una carga emocional específica. Piense en un libro de cuentos infantiles, quizás uno que Mateo solía leer y que tenga una dedicatoria como «para nuestro pequeño explorador con todo nuestro amor». Esta frase, impregnada de afecto parental, podría haber actuado como un ancla psíquica, intensificando la resonancia del lugar. De manera similar, las notas marginales, esas breves intervenciones de los lectores, pueden ser puntos de fijación de pensamientos y sentimientos. Ahora, reflexione en cómo una simple nota en un objeto personal puede evocar recuerdos vívidos. En la biblioteca, estas notas podrían estar amplificando la resonancia psíquica de manera formidable. Finalmente, la frecuencia de lectura y la profundidad de la interacción de Mateo con ciertos volúmenes son factores que no deben subestimarse. Un libro que ha sido abierto, leído y manipulado repetidamente por el niño, o por personas que experimentaron emociones intensas en la biblioteca, acumularía una mayor densidad de energía psíquica. No se trata solo de la información contenida en las palabras, sino de la interacción física y emocional con el objeto a lo largo del tiempo. Imagínese un libro de aventuras que Mateo devoraba una y otra vez. Cada vez que pasaba una página, cada vez que se sumergía en la trama, dejaba una huella sutil, una vibración energética. La acumulación de estas interacciones, especialmente en un lugar marcado por un evento traumático, podría explicar por qué estantes enteros, y no solo un libro aislado, se ven afectados. La energía no se concentraría en un único punto, sino que se irradiaría, afectando a los volúmenes circundantes. Por consiguiente, la investigación de los libros más afectados debería considerar no solo su contenido, sino también su historial de uso y la intensidad de la interacción humana con ellos. Más allá de la mera información textual, la biblioteca como contenedor de energía residual de eventos no resueltos presenta una dimensión fascinante. La desaparición de Mateo no fue solo una ausencia física, fue un evento que dejó una cicatriz emocional profunda en la comunidad y, por extensión, en el lugar donde ocurrió. Los espacios físicos,
particularmente aquellos donde se concentran emociones intensas, pueden retener una especie de memoria energética. En el caso de esta biblioteca, la angustia, la confusión y el dolor asociados a la búsqueda infructuosa de Mateo podrían haberse impregnado en las estructuras mismas del edificio, en el aire, en la madera de los estantes. Los libros, al estar en contacto directo con estas superficies y con la atmósfera cargada, podrían haber actuado como resonadores o amplificadores de esta energía residual. Piensen en cómo ciertos lugares, después de haber sido escenario de tragedias, parecen tener una atmósfera pesada o inquietante, incluso años después. Esta sensación podría ser la manifestación de esa energía latente que busca una forma de liberarse o expresarse. Ahora, consideren cómo esta idea se aplica cuando ustedes visitan lugares con una historia particular. ¿Han sentido alguna vez esa atmósfera que parece contar una historia por sí misma, independientemente de lo que puedan ver o leer? Por otra parte, la interacción de la energía residual con la propia entropía del lugar es otro factor a tener en cuenta. Las bibliotecas, con el paso del tiempo, experimentan un proceso natural de desgaste. El polvo se acumula, la madera se deteriora, los libros se desgastan. Este proceso de entropía, la tendencia natural de los sistemas a desorganizarse, podría verse acelerado o influenciado por la presencia de una energía anómala. La caída de estantes enteros podría ser una manifestación de esta entropía acelerada, donde la energía residual, al interactuar con las tensiones inherentes a la estructura del edificio y de los propios estantes, provoca una falla catastrófica. No se trata de un acto deliberado de una entidad, sino de una reacción en cadena donde la energía latente desestabiliza un sistema ya propenso al desorden. En este sentido, los libros que caen no son tanto un mensaje como una consecuencia física de la desestabilización energética. Además, la yuxtaposición de la información contenida en los libros con la energía del lugar puede crear un fenómeno de resonancia temática. Si Mateo desapareció mientras leía un libro sobre laberintos o sobre la imposibilidad de escapar de un lugar, la energía residual de su desaparición podría haber activado o amplificado la temática de ese libro, extendiendo su influencia a los volúmenes circundantes. Es como si la historia impresa se entrelazara con la historia vivida, creando un eco que se manifiesta físicamente. Imaginen un libro sobre fugas y desapariciones, ubicado en un estante que, por alguna razón, se convierte en el epicentro de la energía residual. La combinación de la temática del libro y la energía del lugar podría haber provocado que el estante simulara la temática, liberando su contenido de forma abrupta. Finalmente, la percepción subjetiva y la interpretación colectiva de estos eventos juegan un papel crucial en su perpetuación y en la atribución de significado. Lo que para unos puede ser un fenómeno paranormal, para otros puede ser un simple accidente o un acto de vandalismo. La historia de la desaparición de Mateo, al ser un trauma no resuelto, abre la puerta a interpretaciones más allá de lo racional. La comunidad, al revivir este misterio a través de los eventos recientes, proyecta sus miedos y esperanzas en las manifestaciones físicas. La caída de los libros se convierte en un lienzo sobre el cual se pintan teorías, desde llamadas de auxilio hasta advertencias. En este sentido, la realidad de los eventos se ve moldeada por la forma en que son percibidos e interpretados por quienes los presencian y por la comunidad en general. Ahora, piensen en cómo sus propias experiencias y creencias influyen en la forma en que interpretan los sucesos inusuales que presencian en su vida cotidiana. La naturaleza esquiva de la verdad en casos de desaparición,
como la de Mateo, a menudo se ve exacerbada por la falta de evidencia concluyente y la tendencia humana a llenar vacíos informativos con narrativas especulativas. Los misterios sin resolver, particularmente aquellos que involucran a niños, tienden a arraigarse en la psique colectiva, convirtiéndose en leyendas urbanas que, con el tiempo, adquieren vida propia. La biblioteca, al ser el escenario de este evento traumático, se ha convertido en el epicentro de tales especulaciones. La ausencia prolongada de Mateo ha creado un vacío que las teorías sobre su paradero, desde el secuestro hasta el accidente fatal, han intentado llenar, pero ninguna ha logrado ofrecer una resolución satisfactoria. Por ello, cuando fenómenos anómalos como la caída de libros ocurren, es natural que la mente humana busque conexiones con la tragedia subyacente, interpretando estos eventos como posibles manifestaciones de un mensaje o una señal. Ahora, consideren cómo, en sus propias vidas, la incertidumbre en torno a un problema puede llevarlos a buscar patrones o significados donde quizás no los haya, construyendo narrativas para dar sentido a lo inexplicable. Adicionalmente, la forma en que la memoria colectiva opera en torno a tragedias no resueltas a menudo se centra en la búsqueda de un culpable o de una explicación definitiva. La falta de un cierre claro puede generar una necesidad persistente de revivir el evento, de buscar nuevas pistas o interpretaciones que ofrezcan una forma de comprensión. En este contexto, la biblioteca se convierte en un personaje más de la historia, un lugar que, a través de sus libros, podría estar hablando o revelando secretos que la investigación oficial no pudo desenterrar. La caída de los libros, lejos de ser vista como un simple accidente, se interpreta como una manifestación de la memoria del lugar, un eco tangible de la angustia y la incertidumbre que rodearon la desaparición de Mateo. Por consiguiente, la comunidad puede sentirse impulsada a prestar atención a estos eventos, viéndolos como una última oportunidad para arrojar luz sobre un misterio que ha permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. No obstante, es fundamental mantener una perspectiva crítica ante estas interpretaciones. Si bien es comprensible que los eventos anómalos en la biblioteca se asocien con la desaparición de Mateo, atribuirles una causalidad directa sin evidencia sólida puede llevar a conclusiones erróneas. La tendencia humana a buscar patrones y explicaciones, especialmente en situaciones de alta carga emocional, puede llevarnos a ver conexiones donde no las hay. La caída de los libros podría tener explicaciones más mundanas, como el deterioro de la estructura, la falta de mantenimiento o incluso actos vandálicos que pasaron desapercibidos en las cámaras de seguridad. La complejidad del caso radica precisamente en la coexistencia de estas múltiples capas de interpretación, donde la tragedia real se entrelaza con la especulación y la búsqueda de significado. Por ende, es crucial diferenciar entre la interpretación emocional de los eventos y la evidencia objetiva que pudiera sustentarla. Finalmente, la perpetuación de estos misterios sin resolver, como el de Mateo, a menudo se ve alimentada por la propia naturaleza de la información y la desinformación que circula. En la era digital, las historias, tanto las verídicas como las ficticias, pueden propagarse con una velocidad asombrosa, creando un terreno fértil para la especulación. La biblioteca, al ser un lugar de conocimiento y de historias, se convierte en el escenario perfecto para que estas narrativas se entrelacen y se amplifiquen. La caída de los libros, al ser un evento visualmente impactante, se presta a la viralización, generando un ciclo de atención que, si bien puede impulsar la búsqueda de respuestas, también puede distorsionar la realidad y dificultar la obtención de una comprensión clara. Ahora,
Consideren cómo la información que consumen en línea influye en su propia percepción de la realidad y en su capacidad para discernir entre hechos y especulaciones. La noción de que los libros puedan actuar como receptores o transmisores de información emocional y cognitiva en un sentido no convencional abre una puerta a la exploración de cómo la información, más allá de su contenido literal, puede impregnar un objeto. Consideremos la idea de la memoria del objeto en el ámbito de la arqueología o la antropología, donde artefactos antiguos se estudian no solo por su función, sino por las huellas de su uso y las culturas que los produjeron. En este contexto, los libros de la biblioteca, especialmente aquellos que han estado en uso prolongado o han sido objeto de intensa interacción humana, podrían haber acumulado una especie de carga informativa que va más allá de las palabras impresas. Piensen en un viejo mapa, desgastado por innumerables pliegues y desdoblamientos, cada marca en su superficie contando una historia de viajes y descubrimientos. De manera análoga, los libros de la biblioteca, especialmente aquellos que se encuentran en los estantes afectados, podrían ser portadores de una historia no escrita, una resonancia de las mentes y emociones que han interactuado con ellos. Ahora, reflexionen en cómo un objeto personal, como una fotografía antigua o un juguete de la infancia, puede evocar recuerdos vívidos y emociones profundas. De forma similar, los libros, al ser el foco de la actividad de Mateo y el escenario de su desaparición, podrían haber acumulado una energía psíquica que se manifiesta de manera tangible. Por otra parte, la estructura física de los libros y su disposición en los estantes podría ser un componente clave. No hablamos solo del contenido temático, sino de la disposición espacial, de la proximidad de ciertos volúmenes que, al ser analizados, revelan patrones inesperados. Imagínense un estante donde los libros están ordenados no solo por autor o tema, sino por la frecuencia con la que fueron consultados por Mateo, o por la intensidad de las emociones asociadas a su lectura. Si existiera un patrón oculto en esta disposición, una suerte de diagrama de interconexiones, esto podría explicar por qué estantes enteros se desprenden y no solo volúmenes aislados. La biblioteca, en este sentido, se transforma en un complejo entramado donde la información y la energía se distribuyen de maneras que trascienden nuestra comprensión lineal. Consideremos cómo la disposición de los objetos en un espacio puede afectar nuestra percepción y experiencia. En este caso, la disposición de los libros podría estar influyendo activamente en la realidad física del entorno. Un aspecto crucial a considerar es la influencia de las dedicatorias y las notas marginales. Un libro que contiene una inscripción personal, una dedicatoria de un ser querido o una anotación críptica dejada por un lector anterior puede haber imbuido al volumen con una carga emocional específica. Piense en un libro de cuentos infantiles, quizás uno que Mateo solía leer y que tenga una dedicatoria como «para nuestro pequeño explorador con todo nuestro amor». Esta frase, impregnada de afecto parental, podría haber actuado como un ancla psíquica, intensificando la resonancia del lugar. De manera similar, las notas marginales, esas breves intervenciones de los lectores, pueden ser puntos de fijación de pensamientos y sentimientos. Ahora, reflexione en cómo una simple nota en un objeto personal puede evocar recuerdos vívidos. En la biblioteca, estas notas podrían estar amplificando la resonancia psíquica de manera formidable. Finalmente, la frecuencia de lectura y la profundidad de la interacción de Mateo con ciertos volúmenes son factores que no deben subestimarse. Un libro que ha sido abierto, leído y manipulado repetidamente por el niño, o por personas que experimentaron emociones intensas en la biblioteca, acumularía una mayor densidad de energía psíquica.
No se trata solo de la información contenida en las palabras, sino de la interacción física y emocional con el objeto a lo largo del tiempo. Imagínese un libro de aventuras que Mateo devoraba una y otra vez. Cada vez que pasaba una página, cada vez que se sumergía en la trama, dejaba una huella sutil, una vibración energética. La acumulación de estas interacciones, especialmente en un lugar marcado por un evento traumático, podría explicar por qué estantes enteros, y no solo un libro aislado, se ven afectados. La energía no se concentraría en un único punto, sino que se irradiaría, afectando a los volúmenes circundantes. Por consiguiente, la investigación de los libros más afectados debería considerar no solo su contenido, sino también su historial de uso y la intensidad de la interacción humana con ellos. Al tejer los hilos de esta profunda indagación, comenzamos a vislumbrar un panorama donde las líneas entre lo tangible y lo intangible se desdibujan con una sutileza casi imperceptible. Las resonancias de un pasado que se niega a ser enterrado parecen encontrar cauce en el presente, manifestándose a través de los silenciosos guardianes del conocimiento que pueblan estos pasillos. La convergencia de memorias colectivas, la energía latente de lo vivido y la intrincada naturaleza de la información contenida en los volúmenes nos presentan un mosaico complejo, donde cada pieza, por diminuta que sea, contribuye a la imagen general de un enigma que desafía las explicaciones convencionales. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, percibimos cómo la propia arquitectura de la memoria, tanto individual como colectiva, se entrelaza con la materia inerte, otorgándole una cualidad casi viva. Las capas de significado, las huellas emocionales y los ecos de las historias que albergan estos espacios se funden en una amalgama que emerge en momentos inesperados, recordándonos que la realidad es, a menudo, mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestras herramientas de comprensión habituales nos permiten aprehender. El aire mismo de la biblioteca parece cargado de un potencial latente, a la espera de un catalizador que permita su manifestación. A medida que nos aproximamos a la clausura de esta exploración, la senda hacia una reflexión final se aclara, iluminada por las múltiples facetas de este fenómeno. Las implicaciones de lo que hemos desentrañado nos invitan a considerar la profundidad con la que nuestras experiencias y las historias que nos rodean pueden dar forma a nuestro mundo físico, a menudo de maneras que escapan a nuestra percepción cotidiana. La convergencia de estas ideas nos prepara para una perspectiva que trasciende lo meramente anecdótico, invitándonos a una contemplación más amplia sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. En última instancia, la biblioteca, ese santuario de historias silenciosas, nos ha revelado que el pasado no es un mero recuerdo, sino una presencia latente, capaz de manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión. La desaparición de Mateo, aquel eco persistente de una tragedia no resuelta, se ha convertido en el hilo conductor que nos ha guiado a través de los intrincados pasillos de la memoria y la energía. Los libros, esos portadores de innumerables mundos y saberes, han demostrado ser más que meros objetos. Son receptáculos de la experiencia humana, capaces de resonar con las vibraciones de nuestras emociones más profundas, tejiendo así un tapiz donde la realidad y lo inexplicable se entrelazan de forma indisoluble. Hemos presenciado cómo las narrativas impresas y las historias vividas convergen, creando un fenómeno que nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la causalidad y la propia estructura de nuestra realidad. Las paredes de esta biblioteca, antes guardianas de relatos, ahora parecen susurrar secretos olvidados, recordándonos que el conocimiento y la experiencia humana dejan una huella indeleble, una energía que, en las circunstancias adecuadas,
puede manifestarse de formas asombrosas. El misterio de Mateo no es solo la historia de un niño perdido, sino un espejo de las preguntas universales que resuenan en cada uno de nosotros. ¿Qué permanece cuando la presencia física se desvanece? ¿Qué ecos dejamos atrás en los lugares que habitamos y en los objetos que tocamos? La caída de los libros, ese acto de aparente caos, se erige como una poderosa metáfora de la fragilidad de nuestras certezas y de la omnipresencia de lo desconocido. Nos confronta con la posibilidad de que existan fuerzas y conexiones en el universo que trascienden nuestra capacidad de medición y análisis, fuerzas que interactúan con la información y la memoria de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar. La biblioteca, en su silencio elocuente, nos enseña que cada historia, ya sea escrita o vivida, posee un poder inherente, una energía que puede perdurar y manifestarse, invitándonos a una reflexión continua sobre la interconexión de todas las cosas. La verdadera práctica comienza ahora, la de observar el mundo con una curiosidad renovada, con la humildad de reconocer que hay mucho más de lo que podemos ver o explicar. La biblioteca nos ha abierto una ventana a lo insondable, recordándonos que la búsqueda de conocimiento no debe limitarse a los hechos fríos y calculados, sino que debe abrazar también los misterios que nos rodean, las sutilezas de la experiencia humana y la profunda resonancia de las historias que nos constituyen. Que la inquietud que estos estantes nos han provocado nos impulse a seguir explorando, a seguir preguntando y a mantener viva la llama de la maravilla ante los enigmas que la vida, en su infinita complejidad, nos presenta.